Buenas tardes, doctor Serna. Primero, agradecerles por la invitación al Consejo Regional 7 en la persona del doctor Cristian Requena por permitirme participar de este magno curso que realmente es muy importante, sobre todo con un tema que nosotros definitivamente conocemos, pero que a la vez se actualiza bastante seguido. Y ahora vamos a hablar justamente de las guías promovidas por la Asociación Americana de Diabetes, que las vamos a utilizar en este año 2024, pero que en realidad fueron hechas desde junio de 2022 hasta el 1 de julio del 2023. Luego entran en una revisión por el Comité de Práctica Profesional de la Asociación Americana de Diabetes y son las que salen al final publicadas en el mes de diciembre del 2023 en la revista Diabetes Care. Permítanme compartir pantalla para poder ya ver las diapositivas y empezar ya con la exposición. Voy a apagar un segundo la cámara para poder estar concentrados en la exposición. Y bueno, para empezar, lo que estábamos comentando hace algún momento, estas guías son definitivamente importantes por una enfermedad que cada vez es más frecuente. Cada uno de nosotros en la clínica, ya sea tanto en la participación en los hospitales o de manera particular, tenemos pacientes que se van a beneficiar de la revisión de estas guías que en la actualidad ya han sido revisadas y que tienen una característica muy importante. Nosotros, estas guías de la Asociación Americana de Diabetes se van actualizando en vivo, es decir, la nueva evidencia que se va generando en el tiempo ya está actualizada online y nosotros la podemos revisar también a medida que ésta se presente. Vamos a ver acá, nosotros vemos la imagen justamente que sale en Diabetes Care, donde nos hablan estas guías que la diabetes es una afección crónica, compleja, que requiere una atención médica continua, con estrategias multifactoriales de reducción de riesgo más allá del control glicémico. Y recordar que estas guías no solamente son para los profesionales médicos, ya sea endocrinólogos, cardiólogos, neurólogos, oftalmólogos, sino cualquier persona que tenga que ver con el cuidado de nuestros pacientes diabéticos, incluso con el mismo paciente. Dentro de lo que es las revisiones de estas guías, hay una parte o un link asociado a las recomendaciones, donde los propios pacientes pueden también opinar sobre estas guías y sugerir algunos cambios que se puedan dar en las guías posteriores. En esta oportunidad, la guía 2024 está compuesta por 388 páginas, que como ustedes comprenderán, no vamos a poder revisar todas el día de hoy, pero que en definitiva vamos a tratar de abordar los temas más importantes que nos sean de utilidad en el día a día en nuestra consulta. Primero vamos a tener un grado de evidencia que se clasifica por letras A, B o C y la letra E, que viene a ser el consenso de expertos. Todas estas recomendaciones tienen obviamente una evidencia, una más fuerte que la otra, pero debemos recordar que las guías son solamente guías. Nosotros no vamos a poder utilizar estas guías de manera adecuada si no vemos al paciente que estamos tratando. Siempre lo más importante para nosotros viene a ser el paciente. Recordemos, doctores, que nosotros vemos enfermos y no enfermedades, personas y no poblaciones. Por lo tanto, el uso de estas guías de manera adecuada redundará en una mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Como dice esta imagen, lo único constante en la vida es el cambio y así en definitiva en el campo de la atención de la diabetes, esto cambia rápidamente. Y en la actualidad, en estos estándares de atención 2024, buscan incorporar un lenguaje inclusivo y que priorice a la persona. Nosotros tenemos a veces la costumbre de juzgar a nuestros pacientes y, como veremos más adelante, soslayar un poquito la parte psicológica y decirles o retarlos por qué no cumplieron o hicieron o tomaron tal o cual medicamento y no nos ponemos a veces en la posición del paciente y nos preguntamos, yo he recetado un medicamento muy bueno, pero probablemente muy caro. ¿Este paciente lo podrá comprar, lo podrá adquirir? Siempre hay esa controversia entre lo que nosotros debemos recetar a nuestros pacientes según las guías, pero que probablemente algunos de nuestros pacientes, por no decir la gran mayoría, económicamente no esté al alcance para poder obtenerlo. Pero en definitiva, nosotros tenemos que ver todas las alternativas actualizadas para poder redundar en una mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Habla el primer tema, por ejemplo, de mejorar la atención y promover la salud. Esto enfocado en un manejo crónico de la enfermedad. Recordemos que la diabetes, al igual que la hipertensión y el colesterol, son enfermedades crónicas. Por lo tanto, debemos centrarnos en el individuo, en la persona, tratar de ayudarlo desde todo punto de vista. Por ejemplo, el Programa Nacional de Educación sobre Diabetes tiene un recurso en línea para ayudar a los profesionales de salud a diseñar e implementar sistemas de prestación de atención médica más eficaces para personas con diabetes. En el segundo punto,
Habla ahora de diagnóstico y clasificación de la diabetes. Si ustedes recordarán, en el año 2023 esto era al revés, clasificación y diagnóstico, pero nosotros sabemos que en la vida real primero diagnosticamos y luego clasificamos. Entonces nosotros podemos observar en la tabla 2.1 los criterios diagnósticos de diabetes, tantas veces repetidos, pero a veces no tan claros cuando hacemos la vida real o en la práctica clínica. Recordemos que para diagnosticar diabetes tenemos 4 criterios y como verán en el primer lugar se encuentra actualmente la hemoglobina glicosilada con un valor mayor o igual de 6.5%, una glucosa plasmática en ayunas mayor o igual de 126 miligramos por decilitro, un test de tolerancia oral a la glucosa con un valor 2 horas después mayor o igual de 200 o en su defecto una hiperglicemia al azar mayor o igual de 200 con síntomas de diabetes. Esta última es el único criterio que por sí solo nos ayuda en el diagnóstico de diabetes. Los 3 anteriores debemos repetirlos en una segunda muestra. Entonces, mucho cuidado con eso, doctores. A veces he podido ver pacientes que han sido diagnosticados de diabetes solo con una glucosa plasmática en ayunas mayor o igual de 126 y les dan tratamiento a veces con sulfonilurias y terminamos con hipoglicemia en la emergencia. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, valores discordantes entre uno y otro valor? Un paciente que tenga una glucosa plasmática en ayunas en 129 o una glicosilada en 6.3. ¿Qué es lo que debemos hacer si uno me dice prediabetes y el otro me dice diabetes? Repetir el que me dice que es diabetes. Entonces, si en este paciente que estábamos poniendo en el supuesto tenía una glucosa plasmática en ayunas mayor o igual de 126, debo tomarle una nueva glucosa en ayunas para ver si se repite ese valor para poder considerar a nuestro paciente como un paciente con diabetes. Recordemos también los criterios de definición de prediabetes, que hablamos de una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4% o una glucosa plasmática en ayunas entre 100 a 125 o en un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra entre 140 a 199, siendo nuevamente importante la hemoglobina glicosilada, ¿no? Pero no cualquier hemoglobina glicosilada, sino aquella que está estandarizada. Y recordemos también que hay algunas condiciones, por ejemplo, en el embarazo, lo que es segundo, tercer trimestre y periodo posparto, cuando existe un déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, un paciente con VIH, un paciente en diálisis o aquel que está recibiendo eritropoyetina que puede tener alterada la hemoglobina glicosilada. Entonces, en ese paciente probablemente no nos vamos a poder guiar por la hemoglobina glicosilada, tendremos que hacerlo con la glucosa en ayunas o la glucosa postprandial, o en su efecto con otros biomarcadores como por ejemplo la fructosamina y la albúmina glicosilada. Si hablamos ya de la clasificación, por todos conocida, tenemos diabetes tipo 1, tipo 2 y otros tipos de diabetes. El paciente diabético tipo 1, ya sabemos que es aquel insulinopénico, generalmente autoinmune. Recordemos que hay un 10% que puede ser no necesariamente autoinmune también, donde la detección presintomática se puede realizar mediante la detección de autoanticuerpos contra insulina, la de carboxilasa el ácido glutámico, el antígeno de islotes tipo 2 o el transportador de SIN tipo 8, sabiendo además que múltiples autoanticuerpos de islotes confirmados en su factor de riesgo de diabetes clínica. Se recomiendan estas pruebas estandarizadas de autoanticuerpos contra los islotes para clasificar la diabetes en adultos que tienen factores de riesgo fenotípicos que se superponen con los de diabetes tipo 1. Ojo que estamos hablando, por ejemplo, de diabetes adultos con una edad más temprana en el momento del diagnóstico, por lo general menos de 35 años, pérdida de peso no intencional, que aparezcan con cetoacidosis o que requieran en tiempo corto la utilización de insulina. Sabemos nosotros también que esta diabetes tipo 1 tiene diferentes estadios que van desde el 1 hasta el 3 y la buena noticia es que actualmente tenemos un medicamento ya aprobado por FDA con infusión, que es el teplizumab, que es un anticuerpo monoclonal que lo que va a hacer es retardar el pase de estadio 2 a estadio 3, más o menos en 2 años, que definitivamente si nos ponemos a pensar en la carga de la enfermedad para nuestro paciente, el poder retardar 2 años la enfermedad o la presentación clínica de la misma definitivamente es importante. Acá tenemos una gráfica que nos va a poder explicar un poquito mejor lo que estamos conversando. Acá lo vamos a tener. Nos dice pacientes con sospecha de tipo 1, ¿no? En adultos recientemente diagnosticados. Si yo tengo la sospecha de que este adulto puede tener diabetes tipo 1, voy a hacer un dosaje de autoanticuerpos. Si es positivo los autoanticuerpos, estaremos definitivamente frente a una diabetes tipo 1. Pero si tenemos anticuerpos negativos, recordando que el 5 al 10% de pacientes pueden tener este efecto, nos vamos a basar en la edad.
Y si tenemos un paciente que es menor de 35 años, veremos que si tiene características de una diabetes monogénica, por ejemplo, antecedente familiar importante de diabetes, si es que lo tiene, vamos a usar el péptido C. Si este péptido C es mayor de 200 picomoles por litro, haremos pruebas genéticas para ver si es efectivamente una diabetes monogénica. Si no tiene estas características, vamos a ver si tiene características de diabetes tipo 2. Si no las tiene, vamos a pensar en una diabetes tipo 1, al igual que un péptido C menor de 200. Y si no tiene las características, en este caso, o si tiene características de diabetes tipo 2 y es mayor de 35 años y no tenemos una clasificación muy clara, ahí nosotros tenemos que decidir cómo vamos a tratar a ese paciente. Si tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un bajo peso, me inclinaré más por un tratamiento con insulina, sabiendo que esto le va a ayudar a un efecto anabólico, o si tiene problema de obesidad, con medicamentos que me ayuden también con el tema del peso. Podemos usar también el péptido C, donde si tenemos de 200 a 600 puede ser un valor indeterminado, por lo tanto lo repetiremos a los 3 años o 5 años, y si es más de 600 estaremos frente a una diabetes tipo 2. Y si hablamos de prediabetes y diabetes tipo 2, se deben considerar pruebas de las mismas en personas asintomáticas, en adultos de cualquier edad con sobrepeso o obesidad que tengan uno o más factores de riesgo, siendo apropiados para esta la glucosa plasmática en ayunas, una prueba de tolerancia con 75 gramos de glucosa nidra o la hemoglobina glicosilada. Recordemos que cuando utilizamos esta prueba de tolerancia como método de detección, se debe garantizar una ingesta adecuada de carbohidratos de por lo menos 3 días antes de la prueba de 150 gramos por día. Sabemos también que existen algunos cuestionarios que nos pueden ayudar a ver si estos pacientes tienen o no riesgo de justamente prediabetes o diabetes, que es bastante simple, guiados por la edad, el sexo, si tienen o no antecedentes familiares, que también nos pueden ayudar con este tema. Consideremos también la posibilidad de realizar pruebas de detección en un paciente que está tomando diferentes medicamentos. Aquí podemos ver el hecho de tomar glucocorticoides, estatinas, diuréticos tiacídicos, medicamentos contra el VIH o medicamentos antipsicóticos de segunda generación, que hemos visto que actualmente están recetando en mayor cantidad. Entonces podemos ver lo que nos recomienda la guía, que en este tipo de pacientes que reciben medicamentos antipsicóticos de segunda generación, vamos a realizar pruebas de detección de prediabetes y diabetes al inicio del estudio y nos sugieren también a los 3 o 4 meses, ¿no?, de haber iniciado el medicamento. Si está clínicamente indicado y luego de manera anual. Dentro de estos antipsicóticos de segunda generación, mayores efectos metabólicos encontraremos con el haloperidol, con la clozapina, la quetiapina y la risperidona. Entonces recordemos eso también, doctores. Igualmente, pacientes que tienen VIH, ¿no? Que nos recomiendan que los sometamos a pruebas de detección de diabetes y prediabetes con una prueba de glucosa plasmática en ayunas en el momento, antes de comenzar la terapia antirretroviral, en el momento de cambiar la misma o entre 3 a 6 meses de haber iniciado el tratamiento. También hablamos de otros tipos de diabetes y esto es bastante interesante porque ahora nos recomiendan, por ejemplo, que 3 a 6 meses después de haber tenido un episodio de pancreatitis aguda y posteriormente anualmente debemos también hacer la detección de diabetes en estas personas, incluso en la pancreatitis crónica también. Si hablamos de la fibrosis quística, acá no nos van a recomendar la hemoglobina glicosilada por tener menor sensibilidad, sino una prueba de tolerancia oral a la glucosa que debe comenzar a los 10 años de edad en todas las personas con fibrosis quística a las cuales no se le ha diagnosticado previamente la diabetes por fibrosis quística o relacionada a la misma. Y a partir de los 5 años después del diagnóstico se recomienda un seguimiento anual para detectar complicaciones de la diabetes. Igualmente, en el caso de un post-trasplante, la prueba de tolerancia oral a la glucosa es la preferida y se deben utilizar planes inmunosupresores que hayan demostrado ofrecer mejores resultados para individuos y supervivencia del injerto, independientemente del riesgo de diabetes. Si hablamos de los síndromes de diabetes monogénica, también se debe hacer independientemente de su edad a todas las personas diagnosticadas con diabetes en los primeros 6 meses de vida. Niños y adultos jóvenes que no tienen unas características típicas de diabetes tipo 1 o tipo 2 también tienen que someterse a estas pruebas genéticas, como por ejemplo detectar un MODY. Y en ambos casos recomendaremos consultar con un centro especializado para comprender la importancia de las mutaciones genéticas, porque estas tienen que ver también con el tratamiento de nuestro paciente. La diabetes mellitus gestacional, que todavía quedan algunos tópicos que no están muy claros en la misma, porque esta misma guía nos va a recomendar que antes de las 15 semanas de gestación hagamos cierto tipo de exámenes y luego nos habla de 24 o 28 semanas de gestación. Pero hay un tiempo o tiempo dentro de la gestación, por ejemplo, de las 16 semanas hasta las 23 semanas, donde no sabemos cómo clasificarlos. Algunos hablan de una disglicemia, otros hablan de una diabetes o una prediabetes gestacional. Entonces, hay términos que todavía buscamos aclarar.
Pero lo que nos recomiendan es que en las personas que están planeando un embarazo, debemos realizar pruebas de detección a aquellas con factores de riesgo y considerar realizar pruebas a todas las personas en edad fértil para detectar prediabetes o diabetes no diagnosticada, ¿no? Antes de las 15 semanas de gestación, realizamos pruebas a las gestantes con factores de riesgo, aquellas que tienen antecedentes familiares, obesidad, ovario poliquístico, y considerar realizar pruebas a todas las gestantes para detectar diabetes no diagnosticadas en la primera visita prenatal, utilizando los criterios estándar. Vamos a tener, como les mencionaba hace un momento, la disglicemia con valores de una glucosa plasmática en ayunas de 110 a 125, glicosiladas de 5.9 a 6.4. Nos recomiendan hacer las pruebas de detección de diabetes gestacional entre la semana 24 a 28, haciendo una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos y utilizando algunos criterios propios del embarazo, ¿no? Acá vemos un cuadro justamente que nos reporta la estrategia de un solo paso con 75 gramos de glucosa nidra, donde si tenemos valores por encima, ya sea en ayunas de 92, a la hora de 180 o a las 2 horas de 153, estaremos hablando de una diabetes gestacional. El tercer punto en las guías nos habla de prevención y retraso en complicaciones de diabetes y comorbilidades asociadas. En el caso de personas con prediabetes, controlaremos su desarrollo por lo menos una vez al año. Hay que estar haciéndoles también el control de hemoglobina glicosilada, puede ser cada 6 meses o antes si es que lo requiere, dependiendo de lo que veamos en nuestro paciente. Si hablamos, por ejemplo, de los adultos que tienen sobrepeso u obesidad, lo ideal es que tengan un programa de prevención, donde un programa intensivo de cambio de comportamientos de estilo de vida para lograr una pérdida de peso del menos 7% y una actividad física definitivamente contribuyen en ese retardo de pase de prediabetes a diabetes. Si hablamos de intervenciones farmacológicas, ya habíamos hablado de la infusión de teplizumab, que se hace cada 24 horas por un lapso de 2 semanas justamente para retardar la aparición de diabetes tipo 1 sintomática o etapa 3 en individuos seleccionados mayores o iguales de 8 años con diabetes tipo 1 en etapa 2. Y en el caso de los diabéticos tipo 2, ya nosotros hablamos de la famosa metformina, que todavía tiene bastante uso en nuestro medio, sobre todo por el costo, porque tiene bastantes beneficios, pero con algunos criterios también. No es que a cualquiera le podemos recetar metformina, ¿no? Nos hablan de pacientes de 25 a 59 años, índice de masa corporal mayor o igual de 35, glucosa en ayunas entre 110 a 125, glicosilada mayor de 6%, o en personas que han tenido una diabetes gestacional previa. Y recordemos que el uso prolongado de metformina, por lo general más de un año, nos llama a pensar en la posibilidad de un déficit de vitamina B12 y también tenemos que hacer el dosaje de la misma. Recordemos que la prediabetes se asocia con un mayor riesgo cardiovascular, por lo tanto se sugiere la detección y tratamiento de factores de riesgo modificables de enfermedad cardiovascular. El tratamiento con estatina se ha asociado con cierto riesgo de desarrollo de diabetes, pero definitivamente el beneficio es mayor que el riesgo y debemos utilizarlas. Si tenemos personas con antecedentes de accidente cerebrovascular y evidencia de resistencia a la insulina, probablemente la pioglitazona sea una alternativa, aunque hay que tener cuidado también por los efectos adversos, como aumento de peso, edema y fracturas, ¿no? En el punto número 4, vamos a hablar de la evaluación médica integral y evaluación de comorbilidades. Como podemos ver acá, es centrado en la persona, con objetivos para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Recordemos que ahora nosotros no somos ese médico autoritario que impone lo que va a hacer nuestro paciente, sino que queremos conversar con ellos, ver qué posibilidades tienen dentro de su tratamiento para que ellos también puedan decidir cómo llevar el tratamiento y mejorar la enfermedad, sobre todo pensando en mejor calidad de vida. Ya sabemos nosotros la famosa historia clínica, que es lo más importante. Un médico que hace una historia clínica adecuada tiene ya el 80% de tratamiento ganado y solamente el 20% es lo que nosotros recomendamos. Y en esa historia clínica nos va a interesar todo: el tiempo de enfermedad, la edad del paciente, comorbilidades, si está o no recibiendo tratamiento, si es un paciente de edad, si vive solo o no, si puede alimentarse de una manera correcta, si tiene o no un déficit cognitivo, por ejemplo, por el riesgo de hipoglicemia, que ya lo iremos revisando más adelante. Como cosas nuevas, en esta guía hablamos también de lo que es la salud ósea, es que ahora ya le prestan atención a nuestros pacientes adultos mayores también en lo que es la calidad del hueso de los pacientes con diabetes, y lo que se recomienda es hacerle una densitometría, ¿no es cierto? Pero vamos a ver aquí algo interesante, ¿no? Que se debe considerar medicamentos antirresortivos y agentes osteoanabólicos para personas con diabetes que tienen una densidad mineral ósea baja con una puntuación o score T menor o igual de -2.0. Recordad que en la osteoporosis dice -2.5, ¿no? Entonces en ellos ya estamos viendo un cambio para poder iniciar tratamiento también. Si hablamos de la enfermedad del hígado graso no alcohólico o esteatopatitis no alcohólica, el término que actualmente se llama enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica, nos recomiendan el uso del FIB4,
que es una calculadora que la podemos tener cualquiera de nosotros en el celular, por ejemplo, y que se va a basar tanto en la edad, en las transaminases y el recuento de plaquetas de paciente, que nos va a ayudar a definir si el paciente tiene o no riesgo de esta fibrosis hepática, ¿no? Acá vemos esta tabla donde nos recomienda que los pacientes que tienen luego del FIB4 un bajo riesgo lo repetiremos en 2 a 3 años. Si el riesgo es indeterminado o de alto riesgo según el valor del FIB4, indicaremos una elastografía. Si es de bajo riesgo lo repetiremos en 2 a 3 años, o si es de alto riesgo referiremos al gastroenterólogo o hepatólogo si fuera el caso. Utilizaremos medicamentos como pioglitazona o agonista de receptor del GLP-1 que van a estar indicados en este tipo de pacientes, no significando que otros medicamentos no podamos utilizarlos también. Lo que pasa es que el beneficio en este hígado graso no va a ser tanto como pioglitazona o agonistas de GLP-1. Nos hablan de facilitar comportamientos positivos de salud y bienestar, lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Tratar de motivar a nuestros pacientes. Hablaremos de la terapia de nutrición médica. Ustedes ven esta gráfica que va desde 2011, la de la Universidad de Harvard, el famoso método del plato, que en el caso de los americanos dividen la mitad del plato entre verduras y frutas. Nosotros hablamos más de verduras, lo que es carbohidrato y proteína, ¿no? Una forma bastante sencilla de explicar a nuestro paciente cómo debe alimentarse para mejorar los valores de glucosa, por ejemplo. Y esta palabra es importante. Cuando nosotros tenemos un paciente con una terapia médica nutricional, hay que motivarlo. A cualquiera de nosotros que estamos inmersos en alguno de nuestros problemas, en este caso el paciente con diabetes, el control de esa enfermedad, hay que motivarlo para que continúe con el tema del cuidado de su alimentación, porque definitivamente la alimentación junto con la actividad física es muy importante en el tratamiento. Recordemos que no todo es medicamentos, por muy buenos que hayan aparecido. Un término interesante también es la crononutrición, especialidad emergente en crecimiento en el campo de nutrición y biología que intenta comprender cómo el momento de la ingesta de alimentos afecta a la salud metabólica. Cronotiempo, ¿no? El tiempo del consumo de alimentos, más temprano es mejor, o hasta qué hora podemos consumirlos, por qué es que vemos actualmente alteraciones en pacientes, por ejemplo, que tienen turnos nocturnos y que eso va a determinar un pobre control glicémico, por ejemplo, ¿no? La actividad física que nosotros sabemos, la recomendación de 150 minutos por semana, o si es de alta intensidad, 75 minutos por semana, con la recomendación también que se hagan ejercicios de resistencia de 2 a 3 sesiones por semana en días no consecutivos. También podemos recomendar a nuestros pacientes adultos mayores lo que es el yoga y el tai chi para mejorar flexibilidad, fuerza muscular y equilibrio. Para todas las personas con diabetes, evaluemos la actividad física inicial y en tiempo dedicado a conductas sedentarias. Nos hablan de que no deberíamos estar sentados más de 30 minutos. Eso significa que me tengo que apurar para que ustedes puedan levantarse un rato y poder estirar las piernas. Esta gráfica es muy importante también. Vamos a tratar de aumentar un poquito el tamaño, donde ustedes pueden ver las recomendaciones que nos dan si estamos mucho tiempo sentados, cuánto tiempo debemos caminar, el sueño, que también es importante. Tenemos pacientes que a pesar de todos nuestros esfuerzos, por ejemplo, tienen algo tan sencillo como decir, no, doctor, no puedo dormir. ¿Y qué hacemos nosotros? Un ansiolítico, alprazolam, clonazepam, hay que tratar de que eso lo pueda ayudar a dormir, pero eso no funciona, doctores. El trastorno del sueño es una enfermedad. Por lo tanto, nuestros pacientes deben ir al especialista para que puedan recibir un tratamiento adecuado. Recordemos que todo esto, la actividad física, el sueño, va a redundar en una mejor calidad de vida porque va a mejorar los niveles de glucosa, sensibilidad a la insulina. La mejora del sueño va a redundar también en este tipo de beneficios, en la presión arterial, en hemoglobina glicosilada, en lípidos, función física. Va a mejorar los temas de depresión. Muchos de nuestros pacientes están con depresión y la famosa calidad de vida. Lo que nosotros queremos a través de nuestro tratamiento es que el paciente se sienta mejor, no que esté deprimido, no que esté triste. Entonces, para eso conlleva un esfuerzo en conjunto. Lo que habíamos hablado, la famosa salud del sueño, aconsejar a las personas con diabetes que practiquen rutinas y hábitos que promuevan el sueño. Por ejemplo, mantener un horario de sueño constante, limitar la cafeína por la tarde, dejar los objetos electrónicos, que ahora todos estamos inmersos en esta parte de la tecnología. Las metas que también son importantes en nuestro paciente, sobre todo porque el paciente debe conocer a dónde tengo que llegar, doctor. ¿Cuándo digo yo que estoy mejor? Usted me dice que tengo 120, 150, 180, va a diferir el valor de glucosa tanto en ayunas como después de comer. ¿Qué hemoglobina glicosilada debe tener nuestro paciente? Eso también debemos nosotros informarlo. Acá vemos métricas de lo que es monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Este famoso sensor que podemos colocar en el brazo de nuestros pacientes para que ellos puedan ver mejor
cuál es la disponibilidad o variabilidad de su glicemia durante el día, dependiendo de la actividad física, de las comidas, qué es lo que se nos recomienda. Tiempo en rango, en la mayoría de personas adultas, más del 70%. Por encima del rango con valores entre 181 a 250, menos del 25%, más de 250, menos del 5%. Si hablamos por debajo del rango, lo que es hipoglicemia, hablaremos de 50 a 69, menos de 4%, y menos de 54, nivel 2, menos del 1%. Entonces los objetivos, vamos a verlos en una gráfica para que les sea de mayor facilidad en entenderlo, pero no sin antes observar esto. ¿De qué va a depender de que yo sea más o menos estricto con mi paciente respecto a los valores que debamos alcanzar? En que hay características como, por ejemplo, la edad, el tiempo de enfermedad, la expectativa de vida o comorbilidades asociadas que me van a permitir decir si mi paciente puede tener una hemoglobina glicosilada más baja que el objetivo, que viene a ser menos de 7%, o no tan estricto. Claro que tenemos en la actualidad medicamentos que no van a poder soportar bajar un poquito más la hemoglobina glicosilada, pero ojo, sin ocasionar la famosa hipoglicemia en nuestro paciente, porque sabemos que la hipoglicemia se asocia directamente a daño cardiovascular. Entonces, en los objetivos, acá vamos a ver una gráfica bien interesante hecha por Cadimedi, que son colegas que a través de un WhatsApp en común que tenemos de endocrinología lo puedo obtener, y la cual agradezco, donde nosotros podemos ver que la glucosa plasmática en ayunas recomendada para nuestros pacientes según la guía es entre 80 a 130, una glucosa 2 horas después de comer entre 100 a 180, una hemoglobina glicosilada menor del 7%, y el famoso tiempo en rango a través de la monitoreo continuo de glucosa mayor del 70%. Estos datos, autores, tiene que saberlo su paciente. Si no, ¿cómo va a saber si lo está haciendo bien? Entonces, hay que darnos el tiempo para explicarle qué es lo que queremos tener con cada uno de ellos. La hipoglicemia, ahora han abordado un poquito más en las guías el tema de hipoglicemia porque definitivamente es importante, ¿no? Un paciente adulto mayor es un adulto frágil, un tema de hipoglicemia puede llevarlo a una caída, esa caída fractura, la fractura significa que ese paciente no se va a poder mover y por tanto la calidad de vida se va deteriorando día con día. Entonces, este punto es muy importante. Siempre tienen que preguntarle a sus pacientes que en cualquier consulta que lleguen, ¿han tenido síntomas de hipoglicemia? ¿Cuáles son esos síntomas? Sudoración profusa, acompañado de angustia, miedo, desesperación. Hay que enseñarle a nuestros pacientes cómo detectar hipoglicemia, qué hacer frente a esos cuadros, qué es lo que nos recomiendan, cuál es el mejor tratamiento para hipoglicemia, la vía oral. Muchas veces pensamos que mandar al paciente por emergencia para que le apliquen destroza es el tratamiento, y no es así. Si el paciente está despierto, hay que darle por vía oral. Existen algunos factores, ya sea clínicos, biológicos, sociales, culturales, que pueden afectar o condicionar que nuestro paciente tenga mayor riesgo de hipoglicemia. Por ejemplo, el uso de sulfonilurias, insulina, enfermedades renales terminales o que ya que usen una terapia de reemplazo renal. Pacientes, como les decía al principio, ¿no? Pacientes ancianos que viven solos, a veces no comen, se saltan una comida o tienen deterioro cognitivo y por lo tanto se olvidan que tomaron su medicina y vuelven a tomar una segunda dosis. Todos esos factores, doctores, hay que preguntar. Definitivamente, ideal sería que nuestros pacientes tengan ese monitoreo continuo de glucosa para ver si en algún momento se altera o disminuye demasiado. Y lo que habíamos hablado, ¿no? Si un paciente tiene menos de 70 de glucosa, lo primero que debo hacer es darle glucosa vía oral. A los 15 minutos debo repetirle la toma de glucosa, ya sea con glucometría o si tengo el monitor continuo de glucosa, observarlo, pero es mejor la glucosa directamente en sangre a través de sangre capilar con el glucómetro para ver que esté por encima de este valor. Si sigue menos de 70, hay que darle una segunda, por lo mejor una bebida azucarada, que pueda aportar el carbohidrato suficiente que mejore el tema de glucosa en nuestros pacientes. ¿No? El glucagón en otros sitios utilizan glucagón para tratamiento de hipoglicemia, nosotros no lo tenemos, pero lo importante es eso, recomendar a nuestros pacientes, darle los síntomas de hipoglicemia y que ellos puedan saber en qué momento tienen ese riesgo y por lo tanto saber tratarlo. A ver, vamos a ver. La clasificación, tenemos nivel 1 menos de 70, nivel 2 menos de 54 y el nivel 3 ya es un cuadro de hipoglicemia severa que el paciente necesita la atención por otra persona independiente del nivel de glucosa que ésta tenga, ¿no? Si hablamos de tecnología en diabetes, no solamente vamos a hablar del monitoreo continuo de glucosa, sino también de los famosos plumas o lapiceros de insulina que actualmente contamos también en el mercado, pero que existen otros, que son los lapiceros inteligentes, que están asociados al monitor continuo de glucosa y que permiten al paciente avisarle
si ha saltado una dosis de insulina y no se aplicó porque simplemente se olvidó o se le está acabando la insulina en el lapicero y tiene que comprar otra, o si tiene valores de glucosa no necesita ponerse dosis de corrección. Entonces la tecnología en diabetes definitivamente llegó para quedarse y debemos empezar a utilizarla. Desde el monitor continuo de glucosa, el uso de lapiceros para la aplicación de insulina, sabiendo que las insulinas análogas tienen mejores perfiles en lo cuanto a variabilidad glicémica, por ejemplo, en nuestros pacientes. Para hablar de obesidad y control del peso para la prevención y tratamiento de diabetes, ya sabemos que al tratar a un paciente obeso con diabetes, una de las metas va a ser controlar el peso y utilicemos este lenguaje centrado en las personas, ¿no? Decimos persona con obesidad en vez de decirle persona obesa, persona con diabetes en vez de decir persona diabética, porque el paciente lo toma como una injuria, ¿no? ¿Por qué? El doctor me dice, soy diabético, soy obeso, como si fuera algo malo. No, lo malo está en no tratarlo, en no tratar de mejorarlo. Entonces, eso también debemos de tratar. Para respaldar el diagnóstico, sabemos el uso del índice de masa corporal, pero debemos adicionarles algunas otras medidas como circunferencia de cintura, relación cintura-cadera, cintura-altura, monitorizar esos cambios en nuestros pacientes a través de la nutrición, la actividad física, la terapia conductual, que son muy importantes. Las recomendaciones nutricionales se deben individualizar según preferencias y necesidades nutricionales de la persona. No, eso también es importante. No es que a todos le vamos a dar la misma dieta o como quieran ustedes llamarlo, patrón alimentario, plan de alimentación, no. Debemos sentarnos con nuestros pacientes. Entiendo que el tiempo es corto, nuestras consultas son cortas, entonces derivemos a nutrición, alguien que pueda dar un plan de alimentación personalizado. Si hablamos de farmacoterapia, indicaremos o trataremos de indicar a nuestros pacientes esos fármacos que controlen la glucosa, pero que más adicionalmente tengan un beneficio para la pérdida de peso. Y ahí vamos a hablar de los agonistas de receptor del GLP-1. Ahora tenemos agonistas duales también tanto de GLP-1 como del GIP, como tirzepatide, que tienen efectos muy buenos para bajar de peso, semaglutide, que todavía nosotros no lo tenemos en nuestro país, pero que en el mercado podemos encontrarlo tanto vía oral como inyectable semanal. Entonces, ese tipo de medicamentos sirven para controlar el peso de nuestro paciente. Ya si no lo controlamos, optaremos por otros métodos como cirugía metabólica, agentes farmacológicos adicionales como los que vemos en este cuadro, donde tenemos nosotros la fentermina, que sí la tenemos nosotros en nuestro país, combinaciones de fentermina topiramato, naltrexona bupropión, orlistat, cada una de ellas con sus pros y contra para iniciar en nuestros pacientes y que redunden en una mejoría de su peso. La cirugía metabólica también como parte importante dentro de los tratamientos, en este caso indicado en el paciente con diabetes con índice de masa corporal mayor o igual de 30, que sean candidatos y que tengan una evaluación psicológica también para ver si lo van a tolerar o no. En cuanto a enfoques farmacológicos para el tratamiento de glucosa, vamos a tener algo bastante interesante, ¿no? Nosotros tenemos que ver a nuestro paciente desde el punto de vista si tiene o no un problema cardiovascular o renal. Recordemos que la causa de muerte más frecuente en el diabético tipo 2 es la cardiovascular, entonces un punto importante es disminuir este riesgo. En el caso de los diabéticos, paciente con diabetes y tipo 1, deberemos utilizar la insulina. Ya sabemos que ese es el principal motivo o el principal tratamiento. Vamos a tratar de utilizar ya sea múltiples inyecciones de insulina con análogos de insulina de acción larga o acción corta o ultra corta, que va a ser gran flexibilidad, bajo riesgo de hipoglicemia, pero de alto costo, al igual, por ejemplo, en los sistemas automatizados de insulina, ¿no? Estamos hablando del paciente con diabetes tipo 1. Si hablamos de la diabetes tipo 2, hay que considerar hábitos de vida saludables, educación y apoyo para el autocontrol de diabetes, evitar la inercia terapéutica, es decir, si no llegamos a meta debemos añadir o cambiar la medicación, y los determinantes sociales de la salud. Y acá van a repetirse mucho a partir de este momento lo que es agonistas de GLP-1, de receptor de GLP-1, y lo que son inhibidores de SGLT2. Vamos a avanzar un poquito más por el tiempo para ver una gráfica que nos va a dilucidar un poquito mejor lo que estamos conversando. Acá tenemos los diferentes grupos de medicamentos que podemos utilizar, inhibidores de SGLT2, metformina, los antagonistas del receptor GLP-1, los agonistas duales, inhibidores de PP4, las glitiazonas, sulfonilurea de segunda generación y las insulinas. Entonces, a través de lo que es esta gráfica, que está incluso en nuestro idioma para que sea mucho más fácil, también gracias a Cavimedic, que estos son los colegas endocrinólogos que dieron la oportunidad de poder ver esto, lo que nos decían, ¿no? Nosotros en el tratamiento debemos ver el hábito de vida saludable, la educación y el apoyo para el autocontrol de la diabetes, tratar de nosotros cada 3 o 6 meses ver a nuestros pacientes para optimizar nuestros tratamientos, y acá vamos a ver las dos recomendaciones. Los objetivos van a ser reducir el riesgo cardiorrenal o como objetivo tenemos mantener metas de glucosa y peso.
Obviamente, en aquel paciente que tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, indicadores de alto riesgo, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, nuestro caballito de batalla va a ser un SGLT2 con comprobado beneficio cardiovascular o renal o un agonista de GLP-1. Definitivamente, estos son los grupos de medicamentos que debemos utilizar. Si no tenemos un paciente con estas características, vamos a enfocarnos en lo que son metas de glucosa y peso corporal. Y vamos a tener medicamentos con alta eficacia, muy alta eficacia y una eficacia intermedia. En muy alta eficacia vamos a tener dulaglutide con dosis altas, semaglutide, tirzepatide, la insulina, combinaciones orales o combinaciones inyectables, es decir, insulina con agonistas de GLP-1. Si hablamos de eficacia alta, donde no están los que hemos mencionado anteriormente, hablaremos de ligralutide, ixanatide semanal, y de capacidad intermedia, los inhibidores de PP4, ¿no? Siempre viendo que nuestro paciente llegue a meta. ¿Cuál es la meta? Menos de 7% de hemoglobina glicosilada. Si a los 3 meses nosotros volvemos a ver a nuestro paciente y no logramos ese objetivo, tenemos que ir adicionando otras medicaciones para poder llegar a la meta que queremos. Lo mismo sucede con el hecho de los inyectables. Primero, el primer inyectable indicado a nuestros pacientes, incluso antes que la insulina, son agonistas de GLP-1, como bien lo ponemos acá, ¿no? Si el paciente ya está en agonistas de GLP-1 o inhibidores duales, si no han llegado a meta, podemos indicarles insulina. Empezaremos primero con una insulina basal. La forma de inicio es bastante sencilla, 0.1 a 0.2 unidades kilo día o 10 unidades por día. E iremos adicionando, por ejemplo, dosis de insulina prandial, ya sea en una sola dosis en la comida más importante o ya en cada comida, dependiendo del control de glucosa que pueda tener nuestro paciente. Y acá vamos a resumir un poquito lo que hemos hablado. Recomendaciones clave, ¿no? La terapia combinada temprana para lograr el control. Habrán escuchado ustedes del estudio Verify, la combinación de vilaglitina con metformina, donde habla que la combinación de dos medicamentos es mejor o es más eficaz para controlar rápidamente a nuestros pacientes. En el caso de adultos con diabetes sin enfermedad cardiovascular o renal, tenemos que tomar en cuenta objetivos tempranos y sostenidos para controlar el peso sin llegar obviamente a la hipoglicemia y manejando las comorbilidades. Si tenemos adultos con diabetes y riesgo cardiovascular, utilizaremos inhibidores de SGLT2 y agonistas de GLP-1. En el caso de inhibidores de GLT2 que tenemos actualmente en nuestro país, tenemos empaglifosina y dapaglifosina. Los GLP-1 que tenemos en nuestro país tenemos dulaglutide y liraglutide también. Y en adultos que tienen o padecen insuficiencia cardíaca, hablaremos de los inhibidores de SGLT2, incluso recomendado para iniciar durante la hospitalización luego del cuadro agudo. Cosas importantes también. Enfermedades cardiovasculares y manejar el riesgo, ¿no? Lo que estábamos comentando. Si hablamos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, podemos hablar de enfermedad coronaria, cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. Y como verán ustedes, siempre el manejo es con estos 4 pilares. Manejo de la glucosa, la hipertensión arterial, el manejo de lípidos y con agentes que han demostrado beneficio tanto cardiovascular como renal. Nos dicen aquí en esta guía que utilizamos la calculadora de riesgos, que se ha desarrollado para estratificar el riesgo cardiovascular e identificar a las personas que se van a beneficiar más con un tratamiento con estatinas y con medicamentos antihipertensivos. Si hablamos de hipertensión arterial, nosotros vamos a querer que nuestros pacientes con diabetes tengan un objetivo menor de 130 a 80 milímetros de mercurio y lo vamos a poder condicionar con diferentes tratamientos farmacológicos, ¿no? Si fuera una persona con una presión arterial mayor de 120-80, la intervención en el estilo de vida consiste en pérdida de peso cuando esté indicado, patrón de alimentación tipo DASH, que son enfoques dietéticos para detener la hipertensión, que va a incluir la reducción de la ingesta de sodio, aumento de la ingesta de potasio, moderar la ingesta de alcohol, abandono del tabaco y aumento de la actividad física. Las personas con presión arterial confirmada, mayor o igual de 130-80, ya califican para el inicio de un tratamiento y cada vez que nosotros lo tengamos en consulta tenemos que ver si llegó o no a nuestro objetivo. Vamos a verlo también mediante una gráfica para que sea más sencillo. Y acá podemos observar, ¿no? Si el paciente llega y ya nosotros hemos confirmado que tiene una presión arterial mayor o igual de 130-80, pero menor de 150-90, podremos utilizar un solo agente junto con el manejo en el estilo de vida. Si la presión arterial es mayor o igual de 150 sobre 90, ya utilizaremos 2 agentes. Siempre lo más importante recordar los de primera línea, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores del receptor de angiotensina también van de primera línea de todas maneras. Y si no controlamos, vamos a poder añadir otro tipo de medicamentos, como por ejemplo los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos o los diuréticos, por ejemplo, tipo tiazida.
Y si a pesar de eso no logramos controlar o estamos ya frente a una hipertensión resistente, estaremos adicionando un medicamento como por ejemplo un antagonista del receptor mineralocorticoide esteroideo como la espironolactona, o en su defecto buscaremos hipertensión secundaria como por ejemplo un hiperaldosteronismo primario. Pero todo esto va de la mano con los controles que hagamos a nuestros pacientes. Si hablamos del manejo de lípidos, que también es importante, siempre hablamos de modificación de estilo de vida, centrándose en el pérdida de peso, aplicaciones de patrones de alimentación tipo DASH, reducción de grasas saturadas y grasas trans, aumento de la ingesta dietética de ácidos grasos omega 3, la fibra, que también es muy importante, todo para mejorar o disminuir el riesgo cardiovascular. En adultos con prediabetes o diabetes que no toman estatinas u otros hipolipemiantes, es razonable obtener un perfil lipídico en el momento del diagnóstico, en una evaluación médica inicial y anualmente a partir de entonces o con mayor frecuencia si es que está indicado. Esto es importante, ¿no? La prevención primaria. Personas con diabetes de 40 a 75 años de edad sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica, use terapia con estatina de intensidad moderada, además de terapia estilo de vida. Use estatinas, doctores, 40 a 75 años con diabetes debemos indicarle estatinas. Muchas veces hemos visto en el consultorio, señora, no tome el medicamento porque usted ya no tiene el colesterol alto. No es solamente por el nivel de colesterol si damos o no estatinas, es porque disminuye el riesgo cardiovascular. Cuando hacemos el estudio comparativo en pacientes con diabetes que toman estatinas versus aquellos que no la toman, los que sí la toman tienen menos riesgo de infarto. Entonces, es importante darle a nuestro paciente la estatina también. Si fuera una edad menor, obviamente tendremos que definir si este paciente necesita o tiene un beneficio con el uso de las estatinas, ¿no? Vamos a hablar de estatinas de moderada intensidad o alta intensidad. Cuando hablamos de alta intensidad, estamos hablando, por ejemplo, de atorvastatina entre 40 y 80 miligramos o rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Podemos utilizar otro tipo de medicamentos también en aquellos pacientes que son intolerantes a las estatinas, por ejemplo, los inhibidores del PCSK9, hablan del ácido bempedoico, también podemos utilizar, por ejemplo, el inclisiran u otros medicamentos que van a tener beneficio en lo que es el valor de LDL, ¿no? Para las personas con diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerótica intolerantes a terapia con estatinas, vamos a utilizar inhibidores del PCSK9, que son anticuerpos monoclonales, evolocumab es uno de ellos, la terapia con ácido bempedoico, que va a actuar en un nivel diferente a las estatinas, actúa a nivel de la adenosín fosfato citrato liasa, que es una fase previa para la formación de colesterol, la terapia con los inhibidores del PCSK9 o el inclisiran, que actúa a nivel del ARN, ¿no? Como terapia alternativa para reducir el colesterol. Si hablamos de otras facciones, por ejemplo, los triglicéridos, ahí nos van a hablar de dar tratamiento a personas con triglicéridos mayor o igual de 500, evaluemos causas secundarias, por ejemplo, de hipertrigliceridemia también, problemas renales, hepáticos, un hipotiroidismo que tal vez no hayamos detectado, y nos hablan también de uso de otro tipo de medicamentos también, como derivados del omega 3 también, etiloicosapento, que sirve también para disminuir triglicéridos. En caso de la terapia combinada, no se ha demostrado que la terapia combinada con estatinas y fibratos mejore resultados de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y en general no se recomienda. Igual lo mismo sucede con estatinas y niacina. Si hablamos de agentes antiplaquetarios, utilizaremos aspirina como estrategia de prevención secundaria en personas con diabetes y antecedentes de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Si tenemos alergia a la aspirina, podemos utilizar el clopidogrel. Se van a recomendar también algunas combinaciones, por ejemplo, de aspirina con el rivaroxaban para personas con enfermedad arterial coronaria y o periférica, con bajo riesgo de hemorragia. Mucho cuidado con esto, evaluar al paciente porque el principal riesgo es justamente ese, la hemorragia. En el caso del tratamiento con aspirina, se puede considerar como estrategia de prevención primaria en aquellas que tienen mayor riesgo cardiovascular, discutiendo con el paciente los beneficios frente al mayor riesgo de sangrado. O sea, mucho cuidado cuando utilicemos aspirina en prevención primaria porque no hay mucha evidencia que sustente el uso en este tipo de pacientes. En personas asintomáticas no se recomienda la detección sistemática de enfermedad de arterias coronarias, ya que no mejora resultados mientras se traten los factores de riesgo, ¿no? Los adultos con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar anomalías cardíacas estructurales o funcionales. Y acá hay algo bien interesante, la posibilidad de medir el péptido natriurético tipo B o el ProBNP. ¿Para qué? Para facilitar la prevención de insuficiencia cardíaca en estadio C. En individuos asintomáticos con diabetes y niveles anormales de este péptido se recomienda la ecocardiografía para identificar la insuficiencia cardíaca.
En personas asintomáticas con diabetes y mayores de igual de 50 años, enfermedad microvascular en cualquier ubicación o complicaciones en piel o cualquier daño a órganos terminales, se recomienda la detección de esta enfermedad arterial periférica con la prueba del índice tobillo-brazo, ¿no? Y en personas con diabetes de duración más de 10 años, también debemos considerar la detección de la enfermedad arterial periférica. En cuanto al tratamiento, volvemos a lo que habíamos hablado inicialmente con los inhibidores del GLT2 o agonistas receptor del GLP1 que han demostrado beneficio cardiovascular. También tenemos el uso de este tipo de medicamentos para disminuir el riesgo y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, sobre todo los inhibidores de SGLT2. En el caso de personas con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida o múltiples factores de riesgo, recomendamos el agonista receptor GLP1 con beneficio cardiovascular demostrado. Y en personas con diabetes tipo 2 también podemos utilizar inhibidores de SGLT2, ¿no? Vamos a hablar acá de lo mismo. Otro medicamento que también se está utilizando actualmente, lo que nos recomienda es personas con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica con albuminuria tratadas con dosis máximas toleradas, ya sea un IECA o un BRA, se recomienda agregar finerenona para mejorar resultados cardiovasculares y reducir el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. La finerenona es un antagonista receptor mineralocorticoide no esteroideo que tiene ventajas frente a los esteroideos y que también actúa a nivel de lo que es la fibrosis y la inflamación y que lo veremos más adelante en la enfermedad renal también. En personas con diabetes e insuficiencia cardíaca sintomática en estadio B, se recomienda ese enfoque interprofesional para optimizar el tratamiento médico dirigido por guías. Incluyen acá especialistas en enfermedades cardiovasculares para reducir el riesgo de progresión a una insuficiencia cardíaca sintomática, ¿no? También podemos hablar de los beta bloqueadores para reducir el riesgo de progresión a una insuficiencia cardíaca sintomática. Vamos a ir avanzando un poco. Cuidado con aquellos pacientes, por ejemplo, tipo 1, aquellos con tipo 2 que son propensos a la cetosis o aquellos que consumen dietas cetogénicas y son tratadas con estos inhibidores de GLT2 por el riesgo de hacer una cetoacidosis no moglicémica, ¿no? O sea, hay que tener cuidado y darle herramientas también para que lo puedan detectar. Si hablamos de la enfermedad renal crónica, lo que nos recomiendan es una vez al año por lo menos debemos evaluar la relación la albúmina-creatinina en orina y la tasa de filtración glomerular en personas con diabetes tipo 1 a partir de los 5 años y en todas las personas con diabetes tipo 2 desde que detectamos la enfermedad. Ojo con eso. Y acá nos dan esta pauta a través de CADIGO también, donde nos van a decir que según la tasa de filtración glomerular tenemos una clasificación que se va de G1 a G5, G5 y también la pérdida de proteínas o albúmina en este caso, ¿no? Hay algo interesante también acá que nos menciona este cuadro, que es tratar y referir. O sea, no solamente nosotros debemos tener al paciente y tratarlo con los conocimientos obviamente que tenemos, sino que va a llegar un momento donde necesitamos la ayuda del nefrólogo para que podamos mejorar sobre todo las tasas de pérdida de proteínas, sabiendo que la albuminuria en nuestro paciente significa mayor riesgo cardiovascular. Para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, optimizamos el manejo de glucosa para reducir el riesgo o retardar progresión, optimizar el control de presión arterial y reducir la variabilidad de la presión arterial para reducir el riesgo o retardar progresión de esta enfermedad renal y reducimos riesgo cardiovascular. Acá nosotros vamos a utilizar lo que ya hemos visto, IECA, BRA, también nos van a recomendar el uso de la finerenona también. Vamos a ver un cuadrito más que nos va a ayudar, que nos da el resumen. ¿Cómo debemos tratar a estos pacientes con enfermedad renal crónica? El estilo de vida o una alimentación saludable, actividad física, no fumar, mantener un buen control de peso. Nos hablan, esto el más oscurito es con diabéticos tipo 2 y diabéticos tipo 1, tipo 2 en los más claros. Si hablamos de las drogas de primera línea en el caso de diabetes tipo 2, inhibidores de SGLT2, la metformina, añadiremos también inhibidores de bloqueantes del sistema renina-angiotensina, estatinas moderadas o de alta intensidad. Si tenemos terapias basadas en el riesgo, podemos añadirles un GLP-1, los antagonistas de receptor mineralocorticoides no esteroideos como la finerenona, haciendo control de potasio, eso es muy importante también. Cuidado cuando nosotros utilicemos IECA o BRA en nuestros pacientes y adicionemos medicamentos que puedan aumentar el potasio. Debemos dosar potasio, se recomienda en las guías el dosaje de potasio también. Podemos utilizar para el control de la presión, añadimos otros medicamentos como los bloqueadores de canales de calcio, agentes antiplaquetarios, los otros medicamentos para control de LDL también que ya hemos conversado. Si hablamos de algunas complicaciones microvasculares como la retinopatía, por ejemplo, es importante mandar al oftalmólogo a nuestros pacientes por lo menos una vez al año. En el caso de diabetes tipo 2, 5 años después del diagnóstico, de tipo 1, perdón, después de 5 años del diagnóstico, o tipo 2 desde que hacemos el diagnóstico de la enfermedad.
Hay que asesorar también a las personas en edad fértil o que ya estén embarazadas, acudir al oftalmólogo también, porque sabemos que en el embarazo una retinopatía diabética se puede acelerar. La presencia de retinopatía no es una contraindicación para el tratamiento con aspirina como cardioprotección, ya que la aspirina no aumenta el riesgo de hemorragia retinal. Si hablamos de la neuropatía diabética, vamos a tratar de mejorar sobre todo el dolor en nuestros pacientes y nos recomiendan el uso de gabapentinoides, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, antidepresivos tricíclicos y bloqueadores de canales de sodio como tratamientos farmacológicos para tratar este dolor neuropático, ¿no? Y vamos a remitir al especialista, en este caso al neurólogo, si no logramos el control adecuado. El cuidado de los pies, que ya todos sabemos, es muy importante revisar los pies de nuestros pacientes en cada consulta, ya sea para detectar una neuropatía periférica o si tiene ya un problema vascular, porque definitivamente eso aumenta también el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Si hablamos de nuestros adultos mayores, mucho cuidado con el medicamento que vamos a utilizar. Tratemos de utilizar medicina de que no conlleve a un mayor riesgo de hipoglicemia por la posibilidad de caídas, fracturas, deterioro cognitivo que va a dar una mala calidad de vida a nuestros pacientes. En niños y adolescentes, no voy a entrar en el tema porque eso es mucho más específico para la especialidad. Pero de todas maneras sabemos que la transición de niño, adolescente al adulto es también muy importante ser acompañada tanto por el médico, el endocrinólogo pediatra o cuando ya sea visto por un endocrinólogo general, ¿no? Para el manejo de la diabetes en el embarazo, nosotros es preferible tener una paciente que está en edad fértil bien controlada antes de que quede embarazada para disminuir todos los riesgos que esto pueda conllevar tanto con la madre como para el bebé. Se recomienda la monitorización de glucosa en sangre en ayunas, preprandial y postprandial de personas con diabetes durante el embarazo para alcanzar niveles óptimos de glucosa. Los objetivos son en ayunas menor de 95, a la hora menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. En hospitalización, otro punto importante también para nosotros, ¿no? Que nos hacen interconsultas por pacientes que están haciendo hiperglicemia durante la hospitalización. ¿Qué es lo que nos dice la guía? Realizar una prueba de hemoglobina glicosilada a todas las personas con diabetes o hiperglicemia más de 140 ingresadas en el hospital si no hay resultados de esta prueba disponible en los 3 meses anteriores. Al atender a personas hospitalizadas con diabetes o hiperglicemia de estrés, debemos consultar al equipo especializado en diabetes para tener un mejor control. Para esto debemos tener protocolos validados también que nos ayuden, porque no siempre está el médico especialista. Entonces nosotros viendo estos protocolos podemos ayudar al control de nuestros pacientes durante la hospitalización. Debemos iniciar o intensificar la insulina u otras terapias para el tratamiento de hiperglicemia persistente cuando tenemos un nivel de glucosa mayor o igual de 180 en 2 oportunidades dentro de las 24 horas en unidades de pacientes no críticos, ¿no? Una vez iniciado el tratamiento, el objetivo es mantener una glucosa durante hospitalización de 140 a 180. Habrán algunos pacientes que se beneficien de un control más estricto, pero no es la mayoría. Entonces, no desesperarse cuando mi paciente tiene 150 durante hospitalización, porque la guía está recomendado de 140 a 180 por los estudios que ellos ya han podido revisar. La insulina basal o un plan de insulina basal más bolo de corrección es el tratamiento preferido para personas hospitalizadas que no se encuentren obviamente en estado crítico y que tienen un ingesta oral deficiente o que no toman nada por vía oral. Podrá ser mucho más estable, vamos a decirle así, o más estricta cuando ya podemos tener un paciente con una ingesta nutricional adecuada, ¿no? Se desaconseja el uso exclusivo de una corrección de insulina suplementaria sin insulina basal, lo que nosotros conocemos como escala móvil, que todavía vemos en nuestros hospitales. Entonces, no debemos utilizar esto. Si necesitamos utilizar insulina en nuestros pacientes hospitalizados, utilicen primero una insulina basal y luego le dan bolos de corrección haciendo un dosaje de glucosa preprandial y cuando ustedes ya vean que tienen una dosis adecuada, pueden ya pasarlo a una dosis oral, ¿no? Para las personas con diabetes tipo 2 hospitalizadas con una insuficiencia cardíaca, se recomienda iniciar o continuar el uso de un inhibidor de cotransportador de sodio glucosa tipo 2 durante hospitalización y al alta, si no hay contraindicaciones y después de la recuperación de la enfermedad aguda. Todos estos planes de tratamiento durante hospitalización se deben revisar si el paciente hace una hipoglicemia, obviamente, ¿no? Si el paciente está haciendo valores de glucosa muy bajos, tendremos que ver qué está pasando con la dosis que estamos administrando, si el paciente ha comido o no ha comido. Y otra cosa importante, si está tomando algún otro medicamento. Muchas veces vemos en el momento de responder interconsulta que el paciente no dejó de tomar el medicamento indicado ambulatoriamente.
Hay pacientes que están recibiendo, por ejemplo, en el caso de los hospitales, ya sea por MINSA o de salud, sulfonilurias como glibenclamida, y el paciente no le dice al médico que tiene ese tratamiento y toma durante hospitalización y hacen hipoglicemia. Entonces es muy importante en la historia clínica saber qué está haciendo el paciente o qué está tomando, ¿no? Ya para terminar, sé que ya estoy en el tiempo, solamente rápidamente el cuidado perioperatorio. Cuando nosotros podemos decir que un paciente está listo para una cirugía electiva, cuando tiene una glucosa menor de 180 y una hemoglobina glicosilada menor de 8%. La metformina se debe suspender el día de la cirugía. Inhibidores de GLT2 suspenderse 3 a 4 días antes de la cirugía. Si utilizamos insulina, podemos disminuir la dosis de insulina en un 50% el día anterior para evitar la hipoglicemia al día siguiente o durante la cirugía. Pero lo más importante es que nuestros pacientes siempre estén monitorizados post cirugía también, ya sabiendo que durante hospitalización entre 140 a 180 es el valor de glucosa que debemos tener. Disculpen el tiempo ha sido corto, no hemos podido revisar todo, pero espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor James Rejas, por su ponencia y participación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos 4 preguntas seleccionadas. La primera pregunta, de parte del colega, es: buenas tardes. Una pregunta: en el primer nivel de atención, ¿cómo se puede abordar la diabetes como médico serumista? Una visión general. Adelante, doctor Rejas. Muy bien, excelente pregunta. Son justamente los médicos de atención primaria los que nos tienen que dar una mano, sobre todo en el soporte del paciente. Pero empecemos con lo más importante, la parte educativa. Nosotros sabemos que nuestros hospitales no cuentan con los recursos adecuados. Estamos utilizando medicamentos que en otros países ya no se utilizan. Entonces tenemos que ser o tener mayor énfasis en la parte de la alimentación. Yo tengo una frase que le repito a mis pacientes que es un paciente bien educado en su enfermedad, es el mejor aliado que un médico puede encontrar. Entonces, tomémonos ese tiempo, porque la parte del tratamiento no vamos a tener muchas alternativas en realidad. Si estamos en un serum, probablemente tenga glibenclamida, metformina y alguna que otra insulina en algunos lugares, no en todos. Entonces, yo tengo que ser muy enfático en la parte de la alimentación. Cuidado en la alimentación, la actividad física. Y si utilizamos tratamientos como glibenclamida y metformina, recordar, la glibenclamida es una sulfonilurea muy potente y en pacientes ancianos va a ser recurrente la hipoglicemia por ese tipo de medicamentos. Entonces, lo que sugiero al colega es tener mucho más énfasis en esos planes de alimentación y actividad física que ayuden a controlar, entre comillas, de una manera más natural una enfermedad que en definitiva en el nivel de atención primaria no tenemos muchos recursos para poder controlar. Muchas gracias, doctor, por su respuesta tan amable. Otra pregunta. En el caso de diabetes gestacional, solo con un valor de glucosa en ayunas mayor a 92, ¿se inicia insulina? ¿Hasta cuándo se da esta terapia? Muy bien. Excelente pregunta también. Ese es el miedo que tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos si tenemos una paciente con diabetes gestacional? Tengo que iniciar insulina. Lo primero, vuelvo a lo mismo, alimentación. Ustedes 2 semanas pueden tratar de que su paciente con un plan de alimentación llegue a metas, como lo hemos mencionado, ¿no? Menos de 95 en ayunas, a la hora menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. Si no lo logramos en estas 2 semanas, sí podemos indicar insulina. Las insulinas que tienen mayor evidencia son las clásicas, la insulina R, la insulina NPH, entonces sí debemos utilizar insulina. ¿Hasta cuándo debemos utilizarla? Hasta que controlemos el valor de glucosa y la paciente dé a luz, porque ya luego de que dé a luz, por lo general, los valores de glucosa en nuestro paciente se van a controlar mejor. Pero definitiva, de inicio no voy a indicar la insulina, a no ser obviamente que sean valores muy altos o el paciente llega con síntomas ya de descompensación. Pero en una diabetes mellitus gestacional, que es la que encontramos entre las 24 a 28 semanas de gestación, lo primero que vamos a hacer es siempre el plan de alimentación. Muchas gracias, doctor. La penúltima pregunta. ¿Podría darme un ejemplo de cómo se dosifican las estatinas en un paciente de 45 años? Creo que quiero un ejemplo aplicativo, entiendo acá. Sí, lo que recomiendan las guías, ¿no? Estamos hablando de estatinas de intensidad moderada. Entonces, habíamos dicho que las de alta intensidad son atorvastatina de 40 y 80 y rosuvastatina de 20 y 40. Moderada intensidad puede estar utilizando atorvastatina de 20 miligramos o rosuvastatina de 10 miligramos. Pero eso también va a tener que ver con el valor de LDL. Si yo tengo un valor de LDL mayor de 190, ya voy a indicar una de alta intensidad. Pero a lo que yo iba, con lo que la guía estamos conversando,
que paciente con diabetes de 40 a 75 años debe utilizar una estatina de moderada intensidad al margen del perfil lipídico, porque disminuye riesgo cardiovascular. Ese es el mensaje. O sea, no solamente yo voy a esperar un perfil lipídico para decir, este paciente sí necesita una estatina. No, ya es un paciente con diabetes. Está en ese rango de edad, debo darle la estatina. Por lo menos de moderada intensidad, que sería una atorvastatina de 20 o una rosuvastatina de 10. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Una pregunta bastante puntual. Y para finalizar, doctor, la pregunta es, ¿cuándo realizar cirugía metabólica en un paciente con diabetes que ya está durante un regular tiempo y continúa con obesidad? Nos recomienda la guía con un índice de masa corporal mayor o igual de 30. Si yo tengo un paciente con esa característica, ya puedo utilizar la cirugía metabólica. Pero hay una parte bien importante, que es la parte psicológica. Recordemos que el paciente cuando se somete a una cirugía metabólica cambia 180 grados su estilo de vida. Ya no va a poder comer como lo hacía antes. Entonces, la evaluación previa, que no es tan fácil decir yo lo voy a operar, sino que tiene que pasar de la mano del cirujano metabólico, del nutricionista, del endocrinólogo, del gastroenterólogo, el psicólogo. Esa parte emocional o psicológica tiene que ser muy bien evaluada, porque hay pacientes que luego de la cirugía tienen problemas y entran en depresión, porque no se acostumbran al cambio que se van a someter. Entonces, una excelente alternativa, porque sabemos que con la cirugía metabólica logramos remisión de diabetes, pero tiene que ser en pacientes que han tenido una buena evaluación también. Muy bien, doctor. Nos acaban de enviar otra pregunta. Es muy importante. Un momento, por favor. Los niveles de insulina antes, durante y después de la cirugía, ¿cómo se están refiriendo a la cirugía metabólica? Niveles de insulina. En realidad nosotros no dosamos insulina, me refiero a los endocrinólogos, ¿no? Lo que yo voy a ver en mi paciente es el control de glucosa. Estoy hablando, ojo, de un paciente ya con diabetes. Entonces, el valor de insulina no me va a hacer mucha utilidad. Yo ya sé si es un paciente que es obeso y por ende está entrando a una cirugía metabólica, ya tiene una resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Entonces, el dosaje de insulina no va a ser de utilidad. Lo que tenemos que ver son el resto de factores, ¿no? Glucosa, perfil lipídico, presión, todo lo que hemos visto como factores de riesgo cardiovascular. Muchas gracias, doctor. Agradecemos por parte del Consejo Regional 7 Piura, la gestión 2022-2024, al doctor James Antonio Rejas Parodi por su ponencia sobre diabetes Adams, ADA, Standard of Care 2023. Muchas gracias, doctor Rejas. A ustedes, muy mal. Buenas tardes. Muy bien.